Patrimonio intangible. Comidas típicas argentinas. El almuerzo fue mejor todavía que la cena de la noche antes, porque además de puchero hubo gallina con arroz, tortilla, mazamorra con leche y dulce de membrillo, de Roberto Pairó, en el casamiento de Laucha. Muchas de estas costumbres nos llegan desde los primeros años de la conformación del Virreinato de Río de la Plata, cuando se fusionaron las tradiciones indígenas con las costumbres españolas, dando lugar a las elaboraciones criollas. Guillermo Furlong cita a Félix Coluccio en relación a las empanadas criollas. Dentro de la alimentación popular argentina, a las empanadas corresponde un lugar de privilegio. Varias provincias rivalizan en la técnica de la preparación de las mismas, descollando por su difusión las empanadas salteñas, las jujeñas y las santiagueñas, preparadas con dulce o carne, en este último caso con agregado de cebolla, pasas, aceitunas, huevo picado. Son extraordinariamente apetitosas. Empanadas criollas se las califica en forma general y son un infaltable dada en su aceptación en las fiestas populares. Las empanadillas constituyen una variante sencilla, ya que se prepara la masa en forma muy similar, pero su relleno consiste especialmente en dulces o arrope. Otra de las recetas tradicionales es el característico locro, ideal para los días fríos. Tan valorado era que su nombre se incluye en las canciones populares. Furlong cita también a Jesús María Carrillo, quien afirma: hoy como ayer la base de la alimentación de los paisanos del norte, esto es desde Córdoba hasta Jujuy, son el maíz y el trigo. En ninguna casa, por pobre que sean sus moradores, falta la olla con maíz al fuego para el locro. El asado nos llega de los gauchos. Benito Lynch afirma que entre sus platos favoritos está el puchero, el asado al asador y la mazamorra. En cuanto a los dulces, se consumían frutas, preparaciones hechas con miel, dulce de membrillo, mazamorra con leche y elaboraciones similares a los actuales alfajorcitos rellenos. Durante todo el periodo de la colonia, las frutas que se consumían eran la chirimoya, el coco, el carapepé, la yaracaitá y el ibapurú. Mientras el carapepé era una especie de calabaza apta para ser endulzada, las otras dos eran frutos parecidos al higo. De todas estas, la más popular era la chirimoya. Dice Sánchez Labrador, citado por Furlong, era la reina de las frutas, la más deliciosa, no solamente entre las de América, pero también entre las más conocidas de la Europa. Para endulzar los postres y bebidas utilizaban especialmente la miel en lugar del azúcar. Furlong cita a Olga Fernández Latour, quien en su recetario incluye el tradicional postre del virreinato, conocido como las tabletillas de turrón. Estas tabletillas serían el antecedente más cercano a los alfajores que consumimos hoy en día. Olga Fernández hace referencia a otro postre de la época, golosina típica de otrora y que todavía existen en algunas provincias, eran los rosquetes, hechos a base de harina de maíz, huevos, grasa, azúcar, clavo de olor y canela. Principalmente se herían en aceite y luego se secaban en el horno. Una vez retirados, acostumbraban en algunas partes pasarle por su parte superior una delicada capa de merengue, que se tornaban muy apetecibles. El postre más tradicional de la época del virreinato era la mazamorra, conocida también como api. Consistía en maíz blanco quebrado, pisado, cocido en agua,
sin sal, a la que se le añadía un poco de lejía. Antes de cocinar el maíz, se lo remojaba toda una noche y se servía con leche y azúcar, e incluso con sal a la hora del desayuno. También se hacía, sobre todo para el norte, la mazamorra morada. Por las calles se oía a los vendedores ambulantes pregonar: mazamorra espesa para la mesa, o mazamorra cocida para la mesa tendida. Las bebidas sin alcohol más populares eran el mate, el chocolate y el café. Entre las bebidas alcohólicas se encontraban el vino, producido en San Juan, Mendoza, La Rioja, Tucumán, Córdoba y Salta, el aguardiente, bebido por las clases bajas, y la cerveza. Sobre esta última dice Mariluz Urquijo, que no se fabricaba cerveza en el país, pero en cambio se importaba de Norteamérica u otros lugares. A principios de 1799, la fragata Diana trajo de Baltimore 600 docenas de botellas. La bebida más tradicional de esa época era la chicha, considerada la bebida de los dioses indígenas. Los indios preparaban dos variedades, una fermentada y la otra sin fermentar. La base de la preparación era el maíz. La que no era fermentada era un refresco, que debía consumirse al poco tiempo de ser elaborado. Otras bebidas consumidas en el tiempo del virreinato era la aloja, que era una especie de cerveza de algarroba blanca, y el guarapo, que se hacía a base de fermentar miel y agua. Otra canción popular recitaba: a la hojita de algarroba, molidita en el mortero, se me sube la cabeza como si fuera un sombrero. Los ingredientes de cada receta cambiaron con la inmigración europea. El asado y los pastelitos son todavía un clásico. Si bien algunos platos típicos de las fechas han variado en sus contenidos, muchos siguen aún vigentes como en aquel tiempo. Consultado sobre el tema, el chef Ángel Sánchez dijo que en 1800 solo se comían comidas criollas. Locro sin cerdo, porque todavía no había masivamente. Era de maíz y carnes de vaca o silvestres. Se servían empanadas, pasteles, tortas fritas y asadas, y corderos asados. Todas las entrañas del cordero hervidas y picadas, luego condimentadas, se mezclaban con la sangre y se cocinaban para formar una comida llamada chanfaina, que se solía servir en rodajas de pan casero. El resultado es como el relleno de una morcilla. Además se contó que se acostumbraba a la batata asada y los fritos con miel de avispas silvestres, y en carnes asadas de vaca y de caballo, porque en esa época todavía no había el amor tremendo del gaucho y el nativo, y a muchos no les importaba, y los animales silvestres. El asado con cuero lideraba las fiestas, al igual que hoy. El locro era más cotidiano junto al puchero y el guiso. Casi no había buceca, relató el especialista. ¿Más cerdo? ¿Cuándo cambiaron entonces los platos típicos? Para el centenario, en 1910, ya estaba consolidada la segunda inmigración europea y allí cambió mucho, dijo. Hacía mucho que la gente ya no comía caballo. La vaca pasó a ser la materia prima principal. Se había extendido el cerdo y en cada casa de inmigrantes había grandes carneadas familiares que se habían transformado en verdaderas fiestas populares. Allí se cultivaba la música y se preservaba la cultura en general. Con el chancho cambió el locro totalmente. Pasó a tener más cerdo que vaca y se incorporó más la verdura. Apareció con fuerza la buceca y la parrillada, que antes de 1800 no se consumía.
El criollo del siglo XIX decía que las tripas eran para los perros, y los nuevos inmigrantes le enseñaron que se debía aprovechar integralmente la vaca y el cerdo. Todo se come. Para 1910 ya había gran cantidad de dulces de distintas culturas de inmigración y de la provisión masiva de azúcar que para 1810 no había. Pasteles de carne dulce frito, pastelitos fritos y pañuelitos, pastas frolas, alfajores grandes e individuales, arroz con leche, bombas con predominio de dulce de leche y dulces en almíbar. En 1910 debió considerarse como comidas a todas las propias de cada colectividad que se estableció en el período. Sin embargo, el asado con cuero, previo chorizo y morcilla, ya estaban predominando. También locro y buceca. Los costillares, las parrilladas y los guisos de lenteja con chorizo también eran muy populares. Ahora vamos a ver un recetario de las principales comidas y de sus ingredientes. Acá tenemos los clásicos rosquetes que nombré anteriormente. Se consume todavía muchísimo en Santiago del Estero, en Tucumán, toda la parte del norte. Son muy dulces. El famoso locro. Las empanadas criollas, con todas sus variantes. La mazamorra, que la saben hacer con más leche o con menos leche, de acuerdo si se quiere hacer para postre o para comida. La humita en chala o la humita en plato, cualquiera de las dos variantes. Acá está el armado de una humita en chala. Las tortas fritas que se pueden colocar con sal o con azúcar, ideales para el mate. La carbonada, riquísima. Alimentaba perfectamente a una familia numerosa, muy sabrosa. Los famosos pastelitos, con sus diferentes rellenos. Y el postre por excelencia, ya muy posterior al 1800, el dulce de leche. Acá tienen una receta en donde descubrimos que el bicarbonato del sodio es lo que le da el color.